La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos a iniciar esta tercera sesión de nuestras tertulias políticas que ha convocado la Jornada Zacatecas con la intención de preparar un gran debate estatal alrededor de las demandas que debemos hacer los zacatecanos al nuevo gobierno de la República que entrará en funciones en su rama legislativa el 1 de septiembre y en su rama ejecutiva el 1 de diciembre. Los diputados federales, los senadores, habrán de discutir el presupuesto de la Federación, el presupuesto de egresos, durante los primeros meses de su mandato, que será en septiembre, octubre, noviembre. Y el presidente entrará en funciones el 1 de diciembre, de manera que estamos ya pues en momentos muy oportunos para que podamos influir en esas decisiones. Nunca el pueblo de Zacatecas ha discutido las demandas que deben hacerse a un nuevo gobierno federal. Casi siempre hemos estado esperando a ver qué se les ocurre a nivel nacional, y de ese modo pues no nos ha ido nada bien. Entonces estamos en la idea de que la participación del pueblo mexicano en este proceso electoral y en la elección es más intenso que nunca, y pensamos que si vamos elaborando algunas propuestas sobre distintos temas, podríamos influir en la discusión federal. Esta tarde vamos a iniciar nuestro diálogo con una presentación del tema del desarrollo regional, con los enfoques del doctor Rodolfo García Zamora, uno de los investigadores y maestros más importantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y dos distinguidos médicos veterinarios con estudios de posgrado, ambos, el doctor José Escobedo Domínguez y el doctor Francisco Flores Sandoval, ambos también con una carrera larga en el ámbito legislativo y también en la administración pública. Para iniciar, le damos la palabra al doctor Rodolfo García Zamora, dándole un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales en el canal de YouTube de la Jornada Zacatecas. Buenas tardes, agradezco la invitación del ingeniero Raimundo Cárdenas, del equipo de la Jornada y de la Cofradía. Y yo quisiera iniciar planteando que el esfuerzo colectivo que vamos a tratar de compartir con ustedes aspira a ser el punto de partida del desarrollo regional en la agenda del nuevo gobierno, que si no hay un acontecimiento extremadamente extraordinario, parece que Morena tendrá la responsabilidad de conducir a este país en los próximos 6 años. Y de manera particular, cuando hablamos del desarrollo regional en la agenda nacional para los próximos 6 años, revalorizar todas las potencialidades del sector agropecuario, considerando la importancia que tuvo este sector durante 42 años, de 1940 a 1982. Una época en que el campo generaba materias primas baratas, alimentos baratos, generaba mercado para los productos industriales, generaba divisas y transfería mano de obra.
El sector agropecuario fue el soporte de la industrialización, de la urbanización y de las tasas de crecimiento del 6% anual durante los años 60. ¿Qué fue lo que pasó a partir de 1982? México, como la mayoría de los países de América Latina, entró en la trampa del exceso de crédito a nivel internacional, se endeudó de una manera insensata y ante la incapacidad de poder asumir una deuda de 84,000 millones de dólares el 15 de agosto de 1982, tuvo que obedecer los dictados del Fondo Monetario Internacional de un cambio radical en la conducción de la economía. Desde 1940 hasta 1982, obedeciendo a los planteamientos keynesianos, que eran los planteamientos vigentes en todo el mundo, el Estado mexicano fue promotor fundamental del desarrollo económico nacional. Había políticas de desarrollo agropecuario, había políticas públicas de desarrollo industrial, había políticas activas de desarrollo social. Crece la educación, crece la salud, crece la vivienda de una manera muy importante, pero toda esta experiencia, toda una institucionalidad del Estado mexicano como promotor del desarrollo del país cambia radicalmente a partir del 1 de diciembre de 1982 con el nuevo modelo económico. Y yo quisiera desde ahora invitarlos a reflexionar. Han sido 36 años en que se ha dado un desmantelamiento de la institucionalidad del desarrollo económico y social de nuestro país. Y lo digo porque resulta que es prácticamente inminente la llegada de Morena a la conducción de este país y los agoreros del desastre de Morena ya están diciendo que no va a poder cumplir con las expectativas. Y yo creo que hay que invitar a la reflexión colectiva. Este país lo fueron reconstruyendo a partir de los planteamientos del Fondo Monetario Internacional durante 36 años. Y en 6 años difícilmente se puede cambiar toda la infraestructura, toda la arquitectura que diseñaron a favor de los postulados del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del capitalismo internacional. Y esto explica que a partir de 1982 se establezca lo que se llama el modelo neoliberal. Se renuncia a que el Estado siga siendo el promotor del desarrollo económico y social del país. Se promueven las privatizaciones, se promueve la desregulación, que significa quitar toda la normatividad que reglamentaba la participación del sector público en áreas prioritarias del país, y se fomenta una creciente transnacionalización de nuestro país. De 1982 a 1988, el país prácticamente se dedicó a luchar contra una inflación que llegó a ser del 169% y posteriormente también el tema de la deuda externa. Llega el gobierno polémico de Carlos Salinas de Gortari con una elección muy complicada en 1988. Hace una gira a Europa, pensaba que iba a traer un apoyo de grandes inversiones de Europa, viene sin ningún resultado positivo y entonces ve que Canadá y Estados Unidos estaban negociando el Tratado de Libre Comercio y se convierte en la alternativa para el gobierno de Carlos Salinas y como un complemento de este modelo económico privatizador. Y se plantea el TLC como la alternativa para la modernización. Pero el TLC significaba institucionalizar estas 3 medidas: privatización, desregulación y transnacionalización de la economía mexicana. Significaba que a las inversiones norteamericanas se le iba a dar el trato equivalente a las empresas mexicanas. Se abandona el mercado interno y de manera especial en la cuestión agropecuaria, bajo el principio de las ventajas comparativas, que es más barato comprar los alimentos en Estados Unidos que producirlos internamente.
y entonces desaparecen las políticas de desarrollo regional, desaparecen las políticas de desarrollo agropecuario y las políticas de desarrollo industrial. Hace un momento el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández recordaba la frase del doctor Jaime Serra Puche: la mejor política industrial es la no política. Bueno, estos eran planteamientos del siglo XVIII. El mejor gobierno es el que no interviene en economía, pero hace abstracción de la gran crisis de 1929-33 y de la importancia que significó en el mundo la participación de todos los estados como promotores del desarrollo económico nacional. Lo que yo quiero resaltar que en este largo periodo, 1982, con lo que representó el Tratado de Libre Comercio, con la apertura de nuestra economía prácticamente a todas las exportaciones de Estados Unidos, y donde en términos agropecuarios rápidamente vimos el abandono del campo y vimos cómo se fue saturando el mercado nacional de los productos importados de Estados Unidos, como contrapartida tuvimos la llegada de las maquilas, la llegada de las ensambladoras, y tenemos prácticamente una conformación del país que no modificó radicalmente una desigualdad regional que ya teníamos. En 1982, antes de la crisis, teníamos el norte moderno en la frontera, donde ya estaba la maquila, teníamos Nuevo León como la región más industrializada, teníamos la región exportadora de productos agrícolas en el Pacífico, parte de Michoacán, una pequeña parte en la laguna, teníamos el Valle de México, teníamos la zona de Guadalajara y teníamos el sur totalmente abandonado. 38 años después no ha habido un cambio significativo, sino que se ha consolidado esa desigualdad regional, con la única modificación de la llegada de las armadoras automotrices en Hermosillo, en Chihuahua, en Coahuila, en Aguascalientes, en Celaya, en Cuernavaca y en Puebla. Pero fundamentalmente la desigualdad regional, el abandono de las regiones tradicionalmente pobres y marginadas se ha consolidado. Hoy que tenemos el problema ya de más de un año de una guerra económica, comercial y política del presidente Trump contra México, efectivamente hay el riesgo de que se colapse este modelo de cómo se orientó la economía de nuestro país, totalmente subordinada a las necesidades de Estados Unidos. Y cuando nos amenaza prácticamente de forma agresiva que él va a no autorizar la renovación del TLC y que va a promover tratados bilaterales, esto para el gobierno mexicano actual es un elemento prácticamente de muerte como proyecto político, porque no han querido plantear una propuesta diferente. Hoy tenemos 132 millones de habitantes, 34 millones en el campo, tenemos prácticamente el abandono de la agricultura de subsistencia. En términos nacionales se considera que los campesinos en general solamente obtienen el 33% de la producción agropecuaria, lo demás es como jornaleros, como migrantes y transferencias del gobierno. Y es en ese contexto entonces que a la luz del nuevo gobierno se plantea la revalorización del desarrollo regional y de manera particular la revalorización del sector agropecuario como un elemento fundamental en un proyecto alternativo de país que garantice empleo para todos los ciudadanos, que garantice la soberanía alimentaria nacional, que posibilite la reducción de las desigualdades regionales, que posibilite la erradicación de la pobreza en las zonas donde esta es mucho más marcada, y que si combinamos empleo con desarrollo regional, estaremos trabajando una estrategia que posibilite enfrentar de manera estructural el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, y efectivamente crear escenarios donde el mercado interno se fortalece, la inversión privada se fortalece, crece el empleo y crecen las expectativas para las nuevas generaciones. Pero en el centro de todo esto está qué pasará el día 2.
El ingeniero Raimundo dice, ya estamos en el proceso donde la Secretaría de Hacienda ya tiene un borrador del presupuesto de ingresos y egresos que hace llegar precisamente al Congreso y que en septiembre tienen que tener una versión preliminar. Cuando nosotros los que estamos aquí seguramente coincidimos en la importancia de una verdadera política de Estado de desarrollo regional y agropecuario, no es sencillo. Y creo que yo terminaría diciendo, en gran medida va a depender de cómo va a quedar constituida la Cámara de Diputados, donde se van a discutir las posibles orientaciones de los presupuestos y las políticas. Bien, gracias, doctor. Así ha terminado la primera participación del doctor. Tendremos 2 rondas de alrededor de 10 minutos cada uno. Enseguida le damos la palabra al doctor José Escobedo Domínguez. Gracias, ingeniero. En el mismo sentido que el doctor Rodolfo García, vamos a hacer algunas propuestas al gobierno de Andrés Manuel sobre desarrollo regional y desarrollo social. Antes quisiera hacer una referencia a lo que dice Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco, libro 1, que dice: evidentemente, la riqueza no es el bien que buscamos, ya que solamente es funcional a otros propósitos, un bien en relación con otros bienes mayores. El proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador establece que se revisará y reasignará el gasto público para obtener recursos sin elevar impuestos o crear nuevos. Se destinará la mayor parte del presupuesto público a la inversión pública y evitando el desorden en el gasto corriente. Estamos de acuerdo con Andrés Manuel en que se pueden obtener ahorros presupuestales y bajar el costo de operación del gobierno sin afectar bienes y servicios a la población. En esa visión coincidimos, porque solo así es posible la reconstrucción del país y sus regiones, que han sido abandonadas por el dispendio, el desorden y la falta de sensibilidad. Esa tensión al federalismo fiscal puede remontar el 2.6% del crecimiento económico vivido durante 30 años con bajas recurrentes. En ello ha generado conciencia con los hombres de negocios en forma reciente para que se haga el fondo de inversión pública y privada que propone Andrés Manuel para detonar proyectos de infraestructura regional aprovechando los recursos existentes. Para formular nuestra opinión ante el que está considerado para ser el próximo secretario de Hacienda y responsable de la política pública, Carlos Manuel Ursúa, resulta pertinente formular las siguientes propuestas. Primera, es necesario realizar el ajuste fiscal mediante la reingeniería, sobre todo en el gasto público. Segunda, reconocer que la Federación no ha realizado adecuadamente la coordinación presupuestal en la asignación regional de recursos que exige el desarrollo regional. El sistema de recaudación y del gasto del dinero se encuentra anclado en un viejo sistema de coordinación fiscal que hace depender a las entidades federativas y a los sectores productivos de decisiones presupuestales tomadas desde el centro. La estructura federal significa un verdadero obstáculo para la comprensión de lo que es el desarrollo regional, tanto a nivel nacional como en cada entidad federativa, para articular lo que cada región pueda ofrecer al beneficio del país. Esto ha generado una mayor desigualdad en una población creciente y en la consecuente prestación de servicios como salud, educación, vivienda, alimentación, agua y saneamiento, entre muchos otros, con especial énfasis en seguridad y justicia. Tercera, resulta urgente recuperar para el Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral
y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, tal como lo señala el artículo 25 de nuestra Carta Magna. Para ello, es indispensable rescatar también el espíritu y el mandato del artículo 26 constitucional, que permite y obliga a practicar un sistema de planeación democrática del desarrollo regional que lleve al crecimiento de la economía para la independencia y una mejor vida social, política y cultural de la nación. Esta planeación tendrá que ser deliberativa. En ella deberán participar los municipios, sus regiones, entidades y sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil. Se harán propuestas con la lógica de que se transite a programas y presupuestos orientados a resultados. Cuarta, se propone que para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 se tome como base de operación a las regiones y sus características fundamentales, como lo hacíamos antes, y que en ello se considere como el eje rector al desarrollo humano. Esto se fundamenta en que en forma sinóptica están las diversas variables que afectan a las personas, a las familias y a la sociedad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha promovido el concepto de desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación para elegir por los propios individuos el cómo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social. Este concepto, aceptado en México por reconocer que fortalece las capacidades humanas y de las opciones de las personas para que puedan llevar el proyecto de vida que por distintas razones valoran, enfatiza la noción de que el desarrollo no se explica únicamente con el ingreso per cápita de la población en una región y que esta dimensión no representa la vida total de una vida humana. El índice de desarrollo humano se utiliza como indicador del nivel de desarrollo de una población, tanto en una región como en una nación, donde se acepta la idea de que crecimiento y desarrollo son conceptos relacionados, pero distintos. El índice de desarrollo humano, propuesto por el PNUD, está basado en el enfoque de las capacidades que son a su vez las que a su vez permiten realizar otras actividades que hacen más funcional y creativa la vida humana. En esta medida se incorporan tres funcionamientos básicos: educación, salud y acceso a bienes y servicios mediante el ingreso. Cada funcionamiento o dimensión es medida a través de un índice, apoyado a su vez en variables que consideran las desviaciones o rezagos con respecto a un valor de referencia que en general es el logro deseable. Una vez obtenidos los índices en cada dimensión, estos se agregan en proporciones iguales, por lo cual el índice de desarrollo humano es la suma del índice de salud más el índice de educación más el índice de ingreso, dividido entre 3, de tal forma que 100 es la máxima referencia frente a cero. El índice de desarrollo humano es calculado por el Programa de las Naciones Unidas desde 1993 en base al trabajo de investigación de los economistas Mabul Haq y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, y se ha empezado a extender en todos los países y programas para el desarrollo. México tiene un índice de desarrollo humano de 0.796 y ocupa el lugar 54 entre 173 países. Zacatecas tiene un índice de desarrollo de 0.753 y ocupa una posición del lugar 26 con un ingreso per cápita de $4,636, con una posición del lugar 30 dentro del país. Se reafirma que el enfoque del desarrollo humano es un intento por concebir al desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. Esta expansión de libertad es, 1, el fin principal, y 2, el medio principal de
desarrollo, y ambos son fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana. Con ellos se generan las capacidades humanas que se interconectan con las instituciones para lograr su apoyo creativo y razonable. La perspectiva de la libertad es colocada al centro del desarrollo, y dentro de ese escenario el hombre, que como lo señala Kant, el hombre vale por sí mismo, no tiene equivalente, es la figura antropocéntrica en la que todo concurre a ella. El desarrollo humano posee 4 pilares básicos: equidad, eficiencia, participación y sustentabilidad. La equidad se basa en los principios de justicia y de imparcialidad y tiene en cuenta la justicia distributiva entre grupos. Se relaciona con el concepto de igualdad. La eficiencia se refiere a la utilización óptima de los recursos existentes para garantizar el impacto para las personas en términos de oportunidades. La participación lleva al empoderamiento de los procesos en los cuales las personas actúan como agentes, ya sea individualmente o en grupos. Ello genera la libertad de tomar decisiones en los asuntos que afectan a sus vidas y de influir en el desarrollo de sus comunidades y regiones. La sustentabilidad es usada para analizar la estabilidad, el desarrollo frente a las condiciones ambientales, pero no se circunscribe a esa sola dimensión. También incluye lo financiero y lo político, entre otros aspectos que definen el futuro de esa comunidad. Todo lo anterior puede aplicarse con sus modalidades a los diferentes programas sociales del gobierno de López Obrador, que tiene en sus programas otorgar becas a los jóvenes, a los adultos mayores pensiones, y apoyos a las mujeres, a otros grupos, en donde la mayor responsabilidad para todos es realizar los estudios del índice de desarrollo humano, del tipo de vocación de los grupos para con ellos, organizar sus actividades para que en todos los casos sean de carácter productivo. La ética individual de todos será la suma de una nueva moral pública que permitirá el renacer de una nueva nación. Gracias. Muy bien. Bien, vamos contemplando distintos enfoques sobre el contexto del desarrollo regional, los conceptos teóricos, la política concreta, y ahora vamos a escuchar otro punto de vista, que es el del doctor Francisco Flores Sandoval. Muchas gracias a Raimundo por la invitación y al equipo del diario La Jornada. Yo hablaré de los referentes que justifican la importancia de que Zacatecas tenga un desarrollo integral acorde a los tiempos en que vivimos, y es necesario que yo lo haga desde mi punto de vista porque el deterioro de los ecosistemas en Zacatecas ha sido realmente bárbaro. Zacatecas desde la época colonial surtía a los centros industriales de Estados Unidos y de Europa de grasa animal, de lana y de pieles. Inclusive la primera escuela de desarrollo agropecuario fue fundada en Guadalupe, en la hacienda de Trancoso, desde la época colonial. Durante la colonia española, la abundancia del ganado bovino, ovino y caprino llegó a ser muy grande entre 1520 y 1550. Eran épocas de abundancia en que las tierras zacatecanas estaban vírgenes y no existía el sobrepastoreo. Sin instalaciones propias para su cuidado, la forma de sacrificio se hacía con la media luna, es decir, trozando las patas de los toros para aprovechar en ocasiones únicamente las pieles. Era tal la importancia
de las pieles en ese tiempo que Humboldt las apreciaba y decía que tenían un gran valor en los mercados europeos. Era también épocas muy duras para los conquistados, puesto que únicamente podían utilizar como medio de transporte el caballo los peninsulares y los criollos, y para los indígenas únicamente se dejaba el burro, como el caballo, como el medio de transporte de lujo, y las mulas eran utilizadas principalmente en las faenas en las minas. Por 1868, el general Trinidad García de la Cadena expide una ley para la instrucción pública en la que dispuso una escuela especial de agricultura y veterinaria en la ciudad de Jerez. Y en 1889 Árbol y Bonilla calculaba que eran 3.270.000 las hectáreas propias para la cría de los ganados. Los animales entonces se alimentaban con los productos agrícolas, con el pastoreo y alguno que otro subproducto. En 1873 fue el año en que se inventó por primera vez los cercos de alambre. Zacatecas era y ha sido eminentemente agrícola y ganadero, así como minero, y contaba con 117 haciendas. Hoy se estima que la población mundial para 2500 será de 9,5 billones de seres humanos, y que la producción de carne para abastecer el consumo humano tendrá que ser de 500 millones de toneladas al año. Es un reto muy importante, por la degradación de los ecosistemas que encontramos y que voy más adelante a hacer énfasis de lo que sucede en Zacatecas. El cambio climático es una amenaza también constante y se afirma que por cada grado que aumente la temperatura en el mundo habrá una disminución del 6% en la mayoría de los cultivos que favorecen el consumo de los seres humanos. Entre 2006 y 2008, el aumento de precio en los granos básicos desencadenaron una alza generalizada en el precio de los alimentos. El maíz, el arroz, la soya y el trigo aumentaron sus precios y desencadenaron un alza en la cadena alimentaria de los humanos y de los animales. El trigo, el arroz, el maíz proveen el 60% de las calorías y proteínas para el ser humano. Como ustedes saben, el maíz es originario de esta región, es el tezontle y es un factor importante en la nutrición, sobre todo de los mexicanos. Los aproximadamente 300 millones de hectáreas dedicadas en el planeta a la producción de alimentos por la acción de los fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas y pesticidas han ocasionado grandes repercusiones en los ecosistemas por la desertificación de los suelos y la contaminación de los recursos hidráulicos. Hasta la década de los 60, el sector alimentario, como bien lo explicó el maestro García Zamora, el sector alimentario surtía suficientemente la demanda de la población creciente de los mexicanos, se exportaban granos y cereales y se transfería el excedente para financiar la urbanización acelerada del país. A partir de los 80, por el fenómeno climático y los cambios que ya fueron explicados por el maestro García Zamora, la importación de alimentos provocó una balanza comercial deficitaria, ya que los recursos públicos se orientaron a estimular el crecimiento industrial y el crecimiento urbano. Ahí empieza el desmantelamiento de la infraestructura propia para la producción en el campo. Desaparecieron
los bancos que auxiliaban al campo. Fue como desapareció el Banco Agrícola, el Banco Agropecuario, el Banco de Crédito Rural, se transforma en una financiera y funciona como la banca normal. La inserción de México en la globalización económica al paso del tiempo ha demostrado que las políticas económicas operaron para el estancamiento de la actividad agropecuaria y forestal en detrimento de la autosuficiencia alimentaria y de la soberanía o seguridad alimentaria. De esta manera se han acumulado en el agro cinturones de pobreza, marginación, emigración del campo a la ciudad para colocarse en actividades urbanas informales o en el extranjero. Principalmente los jóvenes que no encuentran en sus lugares de origen oportunidades de ocupación digna y bien remunerada. El gobierno publicita con entusiasmo el superávit reciente de las exportaciones de frutas, hortalizas, productos del campo industrializados, bebidas alcohólicas, animales de alta calidad genética, libres de enfermedades. Sin embargo, la dependencia en alimentos básicos es creciente. Estoy hablando del maíz, del frijol, del arroz, del trigo, la soya, el sorgo, la carne, la leche y los lacticinios. El país ha sufrido un desmantelamiento continuo de las instituciones de apoyo a la producción agropecuaria. Fertimex, que inicialmente se llamó Guanos y Fertilizantes de México, al entrar México a la globalización fue desmantelado. La Productora Nacional de Semillas fue desaparecida. La Banca de Fomento fue desaparecida. La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera también fue desaparecida. Se eliminaron los precios de garantía y los servicios de acopio de los almacenes nacionales de depósito. El presupuesto para el campo de 1990 a 2006 bajó en un 50%. Estratégicamente, el vecino del norte implementa en la época del presidente Bush, hijo, el Farm Bill. El Farm Bill que ha consistido inicialmente en subsidiar extraordinariamente a sus productores con 10,000 millones de pesos al año en forma extraordinaria a lo que ya sucedía, de tal forma que los productores norteamericanos tienen el auxilio del 50% de sus costos de producción, lo que hace que abaraten sus productos y que cuando son vendidos al extranjero, pues ya lleven el dumping famoso, que es ese precio que los favorece por la ayuda económica del gobierno. El crédito al campo registró una reducción del 91% durante el lapso de 94 a 2005 y su recuperación ha sido lenta, pero con intereses cada día más onerosos. El crédito para el campo en México es el crédito para el campo en México es un 100% mayor que para los productores norteamericanos. El campo tiene, sin embargo, en México un gran potencial para vigorizar el desarrollo del país. Es un área de actividad estratégica para la alimentación sana, nutritiva, para el empleo productivo. Un campo equilibrado ayudará al crecimiento sostenible de México. El valor agregado por trabajador en México es 7 veces menor que el de Estados Unidos. Tiene Estados Unidos una agricultura muy eficiente. En Estados Unidos hay un tractor por cada productor y en México hay un tractor para 50 productores. En México hay una máquina para cosechar los granos
por cada 200 productores. En Estados Unidos hay una trilladora para cada 2 productores. Son asimetrías importantes que influyen grandemente en la producción del campo. El desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad es el proceso de mejoramiento continuo en el bienestar de los individuos como resultado de esfuerzos persistentes y transformaciones estructurales y tecnológicas, así como culturales. Eso ha sido frenado totalmente en nuestro país. De eso habló Pepe Escobedo y lo hizo con gran propiedad. ¿Qué hacer? Pues iniciar la formación de capital humano desde el nivel básico hasta el nivel superior y su continuidad por medio de la educación por competencias en el campo. Buena educación a la población rural para su formación integral, social, cultural y tecnológica. Vigorización de las instituciones de investigación, mantener un vínculo permanente entre los programas de investigación y la realidad de las empresas y productores pequeños del campo, actualizar en forma continua los programas educativos para que los estudiantes adquieran conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas para el trabajo de calidad, integrar programas de asistencia técnica, establecer un sistema de certificación de competencias laborales, formar un programa alimentario nacional orientado a la reducción de la dependencia alimentaria del extranjero, ya que el país dejó de ser primero exportador y después autosuficiente en alimentos básicos. El porcentaje del consumo nacional procedente de las importaciones es en el maíz el 20.4%, en el frijol el 6.6%, en el arroz el 64%, en el trigo el 48%, en el sorgo el 37%, en la cebada el 20%, en las oleaginosas el 87%, en la carne de bovino el 19%, en la carne de porcino el 33.9%, en la carne de ave el 12% y en la leche el 14.9%. Es muy importante, son muy importantes estos datos porque México hace 30 años era un exportador neto y ahora es un importador permanente. En 2001, cuando Bush, hijo, expresó, cuando él autoriza el Farm Bill, algo muy significativo. Decía él, ¿pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Eso sería una nación expuesta a presiones internacionales, sería una nación vulnerable, y por eso hablar de la agricultura norteamericana en realidad es hablar de una cuestión de seguridad nacional. Si eso lo expresaba el presidente Bush, imagínense lo que va a suceder en un país que es dependiente totalmente en más de un 40% para la alimentación de los mexicanos. Con esto yo termino esta intervención. Gracias, doctor Flores. Bueno, el panorama va aclarándose bastante. El desarrollo regional en Zacatecas pasará, sin duda, por muchas de las propuestas que hemos escuchado. Y vale la pena que las reflexionemos, que las difundamos, porque de otro modo se nos va a pasar otro tren, y ya cuando un gobierno empieza con ciertas inercias, cambiarlas va a ser más difícil. Ahora vamos a iniciar la segunda ronda con propuestas mucho más específicas y vamos a iniciar en orden distinto. Ahora le damos la palabra a Pepe, enseguida a Paco y luego el doctor García Zamora.
Gracias, ingeniero. Hay muchas propuestas que quisiéramos formular, pero como lo ha señalado el ingeniero, habrá tiempo para agregar nuevas propuestas, precisamente en el plan de desarrollo regional. Yo tengo interés, le dije al ingeniero, en hacer una propuesta, una demanda, una solicitud sobre el problema que se genera en las zonas de influencia de las minas. Tenemos en Zacatecas desde hace 450 años un problema de intoxicación con la sociedad provocado por los metales pesados. Pero eso lo dejaremos para una propuesta posterior, entre otras propuestas de desarrollo regional que estábamos acostumbrados a hacerlas. Yo como técnico me tocó hacerlas durante la época que habla el doctor García Zamora, y me tocó ver el declive en los 80 precisamente de la desaparición de los programas de infraestructura, de extensionismo, de fomento a la agricultura, a la ganadería, y sinceramente fue decepcionante, y vemos que ahora estamos en las posibilidades de iniciar otra nueva etapa. Yo quisiera decirle, ingeniero Cárdenas, que me permita, esto me nace en virtud de que en plan de exigencia, hasta de sorna y de diferentes formas, se le ha preguntado a Andrés Manuel López Obrador el con qué va a hacer los diferentes programas de inversión pública, sobre todo para el desarrollo social. Que no hay dinero, que no hay recursos. Entonces se ha hecho una mofa, una burla, cuando en verdad, él lo ha dicho, sí existen esos recursos, están por ahí, los tienen los burócratas escondidos. Entonces sobre esto, presento a ustedes una modesta reflexión que va hacia el estado de bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Empiezo diciendo que, de acuerdo al estudio de Gerardo Esquivel, la pobreza, la desigualdad, más la corrupción y la inseguridad son los 4 problemas más acuciantes del país, que si no son atacados de raíz, no podemos esperar que la dirección del país cambie en la dirección correcta. Un país con 53.4 millones de personas en situación de pobreza, con un crecimiento económico de 2.6 durante los últimos 30 años, es una proporción insuficiente dado el crecimiento demográfico. Otros países con niveles similares al desarrollo de México han tenido tasas de crecimiento sustancialmente superiores, como Bosnia con 9.2%, India con 7.7%, Vietnam 7.6%, Corea del Sur 5.5%, en América Perú 5.6%, Costa Rica 4.7%, Bolivia 4.6% y Cuba 4.6%. En México, durante la época que se le llamó el desarrollo estabilizador y que fue comentado por el doctor García Zamora, iniciada en 1940 hasta los principios de los 80, el crecimiento fue de 6.2%. El gobierno federal en los últimos 20 años ha destinado 102.140 millones de pesos al combate a la pobreza, y de acuerdo con reportes del Coneval, se han mantenido los números de pobreza sin avances significativos, lo que obliga a replantear un cambio de paradigma en el uso de recursos y políticas públicas, tal como lo expresa Andrés Manuel López Obrador. Antes de precisar ese paradigma, resulta pertinente señalar, sobre todo ante los críticos de AMLO, que preguntan con insistencia y con dolo acerca de la existencia de recursos para su propuesta de gobierno sobre el desarrollo social y sobre el desarrollo regional. Su respuesta ha sido que sí existen y que se encuentran al corregir la corrupción y los desvíos del gobierno federal y de los estados del país. En forma breve, se hacen algunos comentarios al respecto.
Todos sabemos que la Secretaría de Hacienda se ha convertido en los últimos años en un poder discrecional y autoritario que concentra mucho de la gobernabilidad del país y que ello está afincado en el uso y distribución discrecional y faccioso de los recursos públicos. De acuerdo a diversos analistas, se puede alcanzar, según dicen, a reunir un poco más del 20% del presupuesto anual de egresos de la Federación. Para este año el presupuesto de egresos fue de 5.2 billones de pesos. El poder discrecional de la Secretaría de Hacienda es inmenso y multifacético. Está amparado en la ley, aunque contraviene los principios esenciales de las reglas democráticas. El halo académico, docto y neutral de la tecnocracia hacendaria de otros tiempos, recordemos a Ortiz Mena, se ha transformado en un cinismo lleno de simulaciones y engaños. Ahora ejercen un poder sin contrapesos efectivos y ahí radica la corrupción que padecemos. Ese poder discrecional inicia en la elaboración del paquete presupuestal con cifras simuladas. Primero, en la ley de ingresos, estos se subestiman para luego contar con ingresos reales superiores que usarán libremente. En 2017 se habían recibido ingresos extra por 1.740.000.000.000 de pesos. Salieron de la nada, de acuerdo a ellos. En el presupuesto de egresos hay todavía muchas trampas más y mejor elaboradas. La Secretaría de Hacienda autoriza como si fuera de su patrimonio exclusivo y propio un presupuesto muy superior al que autoriza el Congreso y mediante adecuaciones presupuestales se incrementan recursos a ciertas partidas o se reducen a las que ellos deciden. En un estudio de México Evalúa, que llama Descifrando la caja negra del gasto, muestra que Hacienda autorizó ampliaciones presupuestales por 882.000 millones de pesos anuales entre 2005 y 2013. Recordamos en los últimos años quién fue el secretario de Hacienda, fue Mido. Esto sigue sucediendo y es mayor. El ramo 23 es el mejor, pero no el único ejemplo de la opacidad. Bajo la administración de Hacienda se manejan fondos discrecionales sin reglas y concentra el mayor número de adecuaciones presupuestales a su libre albedrío. En esta parte, los gobernadores han jugado un papel importante en la corrupción en su propio beneficio. De aquí salen los recursos también para la compra del voto, que por cierto en estos momentos andan repartiéndose por todos Zacatecas. Por su parte, Integralia de Luis Carlos Ugalde, en un estudio del tema, señala que en los últimos años en la Cámara de Diputados se ha creado la llamada bolsa negociable, que equivale entre el 6 y 10% del gasto presupuestal, que son para el beneficio de los diputados y las supuestas gestorías que dicen realizar, lo que explica otra más de las fugas financieras y muestras claras de corrupción con esos famosos moches de los señores diputados. Recuerdo que para este año fueron 5.279.667 millones de pesos. Los señores diputados se quedaron nada más con un monto del 6 al 10%. Entonces, esto genera que los señores legisladores presten nula o mínima atención al 90% restante del presupuesto de egresos, lo que significa un cheque en blanco para el Ejecutivo Federal. Entonces,
Subrayamos con énfasis que sí existe la capacidad financiera que señala Andrés Manuel López Obrador. Está escondida entre los recovecos que formó la burocracia, los programas sociales para respaldar el ingreso ciudadano universal, las becas para los jóvenes, las pensiones para los adultos mayores y todos los demás sí tienen sustento presupuestal. Lo importante ahora es realizar una programación responsable y apegada a la realidad. Por solo citar un ejemplo, creemos que las becas para los jóvenes pueden llevar a crear proyectos productivos en los que se aglutinen vocaciones y capacidades, y aquí sería conveniente apoyar con un pequeño capital semilla. Esto puede ser en el área rural y en el área urbana. Lo mismo pueden ser miles de proyectos de los que antes podíamos realizar con los jóvenes. Lo mismo puede conformar grupos de trabajo social, colocando paneles solares en el campo y en la ciudad para ayudar donde las condiciones sociales lo requieran. Igual, pueden trabajar en la captación de agua de lluvia con ollas de agua o pequeñas presas de retención en el campo, o bien construir aljibes o cisternas para uso común en áreas urbanas marginadas. Existen muchos ejemplos más. Algunos tendrán que combinarse con programas oficiales para aprovechar los recursos humanos, físicos y financieros. Existen múltiples formas en que podrá resultar útil y productivo, que es lo que le cuestionan a Andrés Manuel, el apoyo social a todos los componentes sociales que lo requieran, y demostrar a la sociedad y a las instituciones que el dinero así será debidamente orientado y ejercido. Gracias. Bien, gracias, doctor Escobedo. Bueno, yo creo que vale la pena subrayar la preocupación que debemos compartir acerca de que no solo debemos demandar programas, sino que debemos tener argumentos para decir que recursos habrá, que no debe de ser esa la justificación para negar los recursos a Zacatecas. Recordemos que acá no nos beneficiamos de los grandes programas del gobierno federal para hacer los sistemas de riego, por ejemplo, de Sonora, Sinaloa, Nayarit, que acá no nos beneficiamos de los proyectos turísticos como el de Cancún, Vallarta, que no nos beneficiamos con polos industriales como el de el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y otros. Acá tampoco nos tomaron en cuenta a la hora de que se abrió el Tratado de Libre Comercio y que había que insertarse a ramas enteras de la economía norteamericana. Es muy importante entonces abrir un capítulo acerca de que se requiere que una parte más importante del presupuesto nacional deje de canalizarse a la corrupción, a la burocracia, y se canalice al desarrollo regional. Ahora le damos la palabra de nuevo al doctor Flores Sandoval, que va a avanzar con sus propuestas específicas. Muchas gracias. Miren, los ciclos productivos en el campo son muy variables. Están sujetos a la aparición de las lluvias, están perjudicados por granizadas y heladas, por inundaciones, es decir, una serie de fenómenos están influyendo sobre los ciclos agropecuarios en el campo, y yo voy a hablar del campo zacatecano. ¿Qué sería la propuesta mía para el campo zacatecano? Primero, la formación de un cuerpo, de un equipo de extensionistas capaces, experimentados. ¿Y esto por qué lo digo?
Bueno, por lo que señalé anteriormente, se requiere que el técnico esté en un momento dado aconsejando qué es lo que debe de cultivarse. Si las lluvias llegan, como ahora parece que van a ser, pues es tiempo de sembrar maíces. Si llegan más tarde, hay que sembrar los frijoles. Si llegan más tarde, las avenas y las cebadas, porque los ciclos se van acortando. Por eso también tienen sentido los precios de garantía, porque son diferentes los costos de producción de un cultivo a otro. Hay cultivos muy caros y hay cultivos más baratos, pero es necesario pues que se fijen los precios de garantía para poder empatar los costos de producción con los costos de venta y saber hasta qué precio pueden el Estado dictar normas para la venta de los productos del campo. Esa sería la primera propuesta, un cuerpo de extensionistas capaces, experimentados, que pudieran ser auxiliados por muchachos de las instituciones de educación superior. Otra propuesta que yo haría es la rehabilitación de la infraestructura ociosa o paralizada por diferentes causas. Miren, hay más de 400 hectáreas de invernadero y en el estado están trabajando escasamente el 50%, y es un capital invertido importante. Pero también hay corrales de engorda, hay establos, hay almacenes, hay una serie de construcciones edificadas y que están ociosas. La reorientación de la producción de acuerdo a las zonas ecológicas sería otra propuesta que yo haría, es decir, cultivos de acuerdo a la zona ecológica, rebaños de acuerdo a la zona ecológica para poder tener mayor productividad, aprovechamiento racional del agua, es decir, darle un mejor uso del agua por los diferentes métodos que existen ahora y que es urgente implementarlos, principalmente en aquellas 150,000 hectáreas de riego que hay en el estado. La reforestación es muy importante. Los campos de Zacatecas están erosionados. Hay lugares en los que hay montañas de arena en lugar de tierras laborables y nadie estamos haciendo nada para revertir esa situación y sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos las facilidades. El uso de abonos orgánicos que por ley todo productor agropecuario debía de estar fabricando para enriquecer sus tierras y regresarlas a la productividad por esa erosión y ese desgaste que han sufrido. Hay tierras que tienen 200 años cultivándose y están empobrecidas totalmente. La planeación y programación de cultivos es necesaria en Zacatecas. Lo decía yo por los ciclos al principio, pero también por la calidad de los suelos y la altura de los terrenos, es decir, en los lugares en donde hay mayor precipitación, donde hay precipitación más pobre. El crédito, les decía yo, es mucho más caro en México que en Estados Unidos y la productividad allá es mayor. Es decir, se requiere pues ese cuerpo de extensionistas con tecnología muy avanzada que esté planeando y programando los cultivos, que el crédito pueda estar accesible para los productores. Los precios de los energéticos. Miren, un litro de diésel cuesta 20 pesos. Un kilo de maíz cuesta 4 pesos. Se necesitan 5 kilos de maíz para comprar un litro de diésel para el tractor. Eso es totalmente injusto. Una Coca-Cola vale 2,5 kilos de maíz
Es atroz lo que está sucediendo en el campo, es terrible verdaderamente. Impulsar y tecnificar los sistemas de producción de traspatio para producción de hortalizas, de huevo y carne para las familias campesinas. Eso es importantísimo y es obligado a hacerlo, y más en Zacatecas. Declarar al campo como un asunto de seguridad nacional, no como algo totalmente adjetivo en el que el gobierno no deba preocuparse. Impulsar el desarrollo regional y apoyar la producción de los básicos como es el frijol, el maíz, la leche, el queso, el trigo, el sorgo, la cebada y otros productos que están permanentemente en la canasta de los mexicanos. Es decir, es necesario vigorizar esto, es necesario aprovechar la carne de los animales que se producen aquí. Los becerros de Zacatecas de alta calidad salen en pie hacia Estados Unidos. Y es mejor vender cortes que vender becerros en pie, y más cuando se han hecho esfuerzos muy importantes esfuerzos sanitarios para liberar estos animales de enfermedades que antiguamente o hace algunos años causaban pérdidas enormes. De tal forma pues que esas serían las propuestas que yo haría y que estoy seguro que revertirían totalmente lo que está sucediendo en el campo. Ese deterioro por falta de abonos orgánicos, ese deterioro de la flora zacatecana que ha sufrido una atroz deforestación. Yo ahí dejaría estas propuestas que hago. Gracias, doctor Flores. Va avanzando nuestro evento y va quedando cada vez más claro de que en Zacatecas hay ideas de qué hacer. Y también va quedando claro que hemos sufrido gobiernos, uno tras otro, que no han sabido ni convocar a la gente que sabe, o sabiendo, no se lleva a la práctica nada, porque no existe la voluntad política de desarrollar al país. De tal modo que pienso yo que la contribución que vamos pergeñando, que vamos preparando, pienso que puede ser muy importante para que la movilización del pueblo mexicano que se está ya dando en este fin de campaña electoral y que yo creo que va a notarse el día 1 de junio con una afluencia histórica en las urnas, pero también con un estado de ánimo que no hemos visto probablemente en nuestra vida, compartido por millones. Un estado de ánimo que puede ser muy constructivo, a condición de que esas masas que se salen de su estado de rutina, pues tengan ideas por las cuales movilizarse. Por esas razones creo yo que debiéramos concluir bien esta tertulia escuchando con atención al vuelo y luego preparar las participaciones de ustedes. Adelante, doctor. Cuando estábamos por acomodarnos aquí en la mesa, el doctor Francisco Flores rápidamente hizo una pregunta. ¿Qué les pareció el debate anoche? Yo me quedo con dos impresiones. La primera impresión es que para mí y para Anaya no hay otro modelo económico que el que está vigente. Y la impresión de mí es que con ese modelo todo está bien, pero se puede hacer mejor con mayor eficiencia. En el caso de Anaya, el modelo está bien, pero se requiere fundamentalmente la modernización con la tecnología y el ingreso. Y creo que en una de las participaciones de Andrés señaló, el problema es el muy bajo crecimiento económico
la baja generación de empleo, la pobreza, la violencia y la inseguridad. Y me llamó la atención el evadir el tema de la deuda, y todos evadieron el tema de modificar los impuestos. Y yo quiero señalar cómo a mediados de los años 60, cuando una joven economista muy guapa regresó de Harvard, la maestra Ifigenia Martínez, en un trabajo que es un clásico dijo: si en México no hay una reforma fiscal a fondo, México siempre va a tener problemas de la deuda. Y creo que sigue vigente porque se nos presentan dos opciones. La primera la planteaba ayer Andrés Manuel, de que hay recursos suficientes combatiendo la corrupción y haciendo más eficiente la recaudación y el gasto se puede hacer. Y el doctor Pepe Escobedo fue enfático de que efectivamente existe una gran franja de recursos discrecionales. Y esto nos lleva entonces al escenario de cómo va a quedar el Congreso. Y creo que la segunda batalla no es solamente quién gana la presidencia, sino cómo quedan los diferentes partidos políticos en el Congreso. Y da la impresión que el PRI lo que le está apostando es a evitar que Morena tenga mayoría en el Congreso y no modifique la distribución de cómo se vienen haciendo las cosas. Y el sector empresarial, el gran sector empresarial, me da la impresión que la negociación que le están ofreciendo a Morena es: no modifiques el modelo, no modifiques radicalmente el presupuesto. Si tú puedes encontrar esas economías que no rebasen los 500,000 millones de pesos, no nos va a afectar. Puedes hacer una buena política de administración de la pobreza, está bien. Pero yo quiero retomar una parte que el doctor Flores hizo de una manera histórica. Lo que se ha generado en Zacatecas y en México es una matriz productiva y ambiental reprimarizada, extractivista y ecocida. Zacatecas siempre ha estado exportando minerales, después ha estado exportando minerales y ganado, y luego ha estado exportando minerales, ganado y migrantes, con un alto costo ambiental y con un alto costo de insustentabilidad demográfica. Pero el modelo de los últimos 40 años es un modelo reprimarizado, exportando hidrocarburos, exportando minerales, exportando productos agropecuarios y exportando efectivamente migrantes. Para corroborar lo que ya nos planteaba el doctor Francisco Flores, el año pasado festejaron mucho que México logró exportar 32,000 millones de dólares de productos agropecuarios, pero lo que no se dice es que importamos 27,000 millones de dólares por concepto de la compra de alimentos, fundamentalmente los alimentos básicos. Entonces es ahí en el escenario donde se nos plantea una estrategia de mediano plazo, que fue lo que intentamos hacer colectivamente varios de los que estamos aquí y con muchos otros actores, un proyecto alternativo de desarrollo para Zacatecas con el interés de transitar a una matriz productiva distinta que fortalezca las actividades económicas no extractivistas y de manera muy importante el campo. Pero lo que urge ahora, ¿cómo enfrentarnos a esto de la economía de la muerte? Yo le llamo la economía de la muerte a este modelo neoliberal que ha aniquilado el mercado interno, ha aniquilado el campo, ha aniquilado la industria nacional, ha aniquilado el empleo, ha aniquilado las expectativas de los jóvenes y ha provocado el asesinato de 250,000 personas, la desaparición de 45,000 y nos tiene efectivamente en el modelo de la economía de la muerte. A corto plazo, yo digo lo que puede ser un elemento de negociación, si Morena está con mayoría o con menos con mayoría, pero una alianza sería, la prioridad es el empleo y la soberanía alimentaria nacional. Y en esto de la soberanía alimentaria nacional habrá que ver si se firma, si se ratifica el TLC o no se ratifica, y si se ratifica, cómo queda efectivamente el tema de nuestras compras de los productos básicos. Y ahí retomo todo lo que ha planteado el doctor Flores y lo sintetizo: una política integral
de desarrollo agropecuario sostenible que ponga en el centro el empleo, el ingreso y el bienestar. Pero creo que en la perspectiva de cómo incidir en estos 5.2 billones de pesos, el elemento que pudiera ser el New Deal, y como el New Deal de Roosevelt en el 2933 sería: todos estamos de acuerdo en que el modelo ha fracasado en el empleo, estamos de acuerdo que el 60% de los trabajadores está en la economía informal y que el desempleo y la precariedad es el mejor caldo de cultivo para la violencia y el crimen. Estamos de acuerdo que no podemos seguir dependiendo de Estados Unidos para la satisfacción de los alimentos. Entonces, el empleo y la soberanía alimentaria deben ser las dos prioridades, con una política de desarrollo regional, con una política de Estado. Y entonces aquí está el tema. Hay dos datos fuertes. En estos 5.2 billones de presupuesto de este año, la Secretaría de Hacienda mañosamente mete todos los rubros y nos dice que para desarrollo económico hay la cantidad de 1.005 millones de pesos que se están invirtiendo. Para desarrollo social aparecen 2.379.000 millones de pesos. Entonces uno dice, si estas cifras están ahí y si existe la capacidad de reorientar, creo que hay los recursos suficientes para una política nacional de empleo. Peña Nieto nos ha presumido que ha generado 600,000 empleos al año y que es el gran mérito de su gobierno, pero el país requiere 1,5 millones de empleos al año. Y esto lo hemos discutido hace 15 y hace 20 años cuando hablábamos de una economía de guerra. Y Raimundo, esto lo comentábamos también hace 10 años, cuando se planteaba el tema del TLC y la migración, cuando Robert Pastor decía, en lugar de militarizar la frontera norte, hay que hacer un plan Marshall de desarrollo regional en Centroamérica y México. Creo que al PG le fallaron en el segundo debate los asesores y le pasaron una ficha de la Alianza por el Progreso. Hasta se vio mal porque parecía gente de la CIA. O sea, más bien creo que el tema es la propuesta de Robert Pastor. De Robert Pastor, de una propuesta regional, incluso esa es una propuesta proactiva del PG. Vamos a plantear un proyecto de desarrollo regional para México y Centroamérica, pero el primer juez por su propia casa empieza. Entonces, ahí hay un colchón, hay una bolsa en este laberinto de las partidas que son casi 3 billones, más del 60% del presupuesto. Pero está el tema también de la deuda. $500 millones de pesos se paga solo por intereses de la deuda. Y un dato que nosotros tenemos que exhibir: cuando Peña Nieto llegó, el país tenía una deuda de 2.5 billones. Hoy la deuda es de 10 billones de pesos, lo doble del presupuesto nacional. ¿A quién sirvió? ¿Para qué sirvió el cuadruplicar la deuda cuando el crecimiento económico es raquítico y la generación de empleo es raquítico y lo que se ha incrementado es la economía de la muerte? Yo entonces planteo que a corto plazo lo que deberíamos tratar de sistematizar es esta política de empleo como una prioridad nacional, la política de soberanía alimentaria con un enfoque de desarrollo regional, y que en el caso de Zacatecas retomáramos qué tan actual fue ese esfuerzo colectivo de un proyecto alternativo de desarrollo para Zacatecas, y que desde ahora le agarráramos la única tibia oferta que hizo Tello en algún momento de los presupuestos participativos y decir, aceptamos y para octubre vamos a hacer una propuesta alternativa de desarrollo que ponga en el centro el empleo y el tema de recapitalización y refuncionalización del campo con un enfoque de sostenibilidad. El tema de Pepe, de la minería, es de una contundencia fenomenal. La semana pasada una noticia terrible: Peñasquito anuncia que no va a proveer de agua a 10 comunidades para castigarla porque integrantes de las comunidades le tienen bloqueado el acceso a los camiones. ¿Cómo es posible que una transnacional que perforó ilegalmente 50 pozos,
que está acabando con el agua, de ella dependa que los habitantes del semidesierto tengan o no tengan agua. ¿Cómo se puede tolerar que estén acabando el agua, la Modelo y las mineras, y el tandeo, la ausencia de agua, se convierta en una actividad cotidiana y ni el sector ejecutivo, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo lo ven como una prioridad? Yo creo que efectivamente en este esfuerzo de una nueva matriz económica y ambiental para Zacatecas, tenemos que discutir abiertamente con todos los argumentos. Lo que se está discutiendo mucho en América, se ha discutido mucho en América del Sur y se ha discutido en Sudáfrica. ¿Qué tipo de minería requerimos? ¿Cuánta minería? ¿Cuál es la minería necesaria y cuál es la minería racional que deberíamos tener? Y no se trata de entrar en una confrontación, se trata efectivamente de construir un proyecto integral para Zacatecas y tenemos que definir dónde y cómo puede venir la inversión extranjera y cuáles son los candados. El dato es contundente: por cada $1,000 que se llevan las empresas mineras nacionales, la Compañía Minera México y Peñoles, en Zacatecas se quedan 8 centavos. Y entonces creo que es en este sentido como nosotros tendremos que decir cómo tener un respaldo presupuestal para una política de empleo como prioridad y de soberanía alimentaria. Y entonces podemos preguntarles a los varones del gran capital: ¿ustedes se oponen a una política de empleo nacional como prioridad? ¿Se oponen a una política de soberanía alimentaria? Y que no nos quieran engañar con las zonas económicas especiales. Termino con lo de las zonas económicas especiales, porque hay más de 4,000 zonas económicas especiales en el mundo, pero se ha convertido en una modalidad de las nuevas maquiladoras: agarrar las zonas pobres, vender la mano de obra barata, acabar con los recursos naturales y exportar mercancías al mundo, que tristemente la experiencia china. Hoy en la mañana discutíamos en estudios del desarrollo la experiencia china y los expertos decían: no se vale que 850 millones de chinos pobres sean los que están pagando el costo de 350 millones que le está yendo bien. Entonces, aquí el gobierno mexicano delegó en una parte del sector empresarial con las zonas económicas especiales, otorgándole 7,000 millones de pesos para este año para que haga esas zonas especiales en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca y en Veracruz, y dejó a un lado a Guerrero. Yo creo que esta es una obligación del Estado mexicano, es una obligación precisamente del legislativo, del poder ejecutivo y del conjunto de la institucionalidad. Entonces, yo lo que diría rematando, que hagamos el doble esfuerzo. Si podemos sistematizar estas ideas y mandarlas como insumos para el diseño de lo que van a ser propuestas y presupuestos a nivel nacional, creo que el esfuerzo también, siendo coherentes, tenemos que hacerlo para el presupuesto, no solamente para el 19, para lo que queda del gobierno de Tello. Y yo creo, yo estaba pensando algo que también hacíamos un poco de broma, sobre que hemos andado bastante tiempo en las terracerías de Zacatecas y en otros lados. Yo creo que de alguna manera tenemos un compromiso como ciudadanos y como universitarios de intentar construir este proyecto con una visión de 20, 30 años. Y que digamos, este es un proyecto que intenta aplicar lo que aprendimos, lo que nos transmitieron, y quisiéramos que este fuera un proyecto viable donde las nuevas generaciones de universitarios y ciudadanos se insertaran. Creo que estaríamos cumpliendo con lo que ha sido nuestra obligación de un compromiso que todos hemos manifestado. Así es. Bueno, yo creo que esta sesión hasta ahora ha sido ya muy productiva. Solo me resta, antes de dar la palabra a quien desea hacer un comentario o alguna pregunta, me resta decir yo en qué estoy pensando para actuar con oportunidad frente a lo que viene. Primero, tener ideas claras que presentarle al pueblo de Zacatecas, que no tengan duda, el día 2 de julio va a ser otro, igual que el de México. La gente va a
le va a caer el 20 de que se puede lograr muchas cosas. Y entonces hay que tener una idea clara de a qué lo invitamos, cómo hacemos que la gente siga participando. Y un camino es decirles, a ver, aquí hay líneas generales de un proyecto alternativo de desarrollo, elaborado en meses y años de trabajo. Y también tenemos que estar preparados para enviar, así sea, proyectos parciales, particulares, para incidir ya en el debate del presupuesto, porque si no, podríamos perder todo el año 19 si no tenemos algo ya en el presupuesto. Por esa razón, son dos niveles de trabajo. Uno es la búsqueda de reactivar el proceso de participación para el proyecto alternativo, que no podemos tampoco dejar que pase mucho tiempo, hay que hacerlo en 2 meses, cuando mucho. Ojalá que tengamos ahora una buena participación de los representantes de Zacatecas en el Congreso de la Unión, pero también resulta que la izquierda zacatecana ahora va a tener muchos amigos en el gobierno federal. Han estado llegando acá varios de los que van a ser los secretarios de Estado con Andrés Manuel. Bueno, ayer estuvo acá antier, la señora Luisa María Alcalde, que va a ser la secretaria del Trabajo y el Empleo. Y yo la escuché y estamos en la misma sintonía en general. Ella sin duda va a hacer un apoyo importante, por ejemplo, para que los mineros tengan unas condiciones de lucha mucho mejores que nunca, digo yo. Pero lo mismo se ve con otros, aunque no con la misma confianza, pero el secretario del campo vino y con él vinieron asesores y asistentes que han sido asesores de la izquierda en la Cámara de Diputados, con los cuales vamos a poder llegar y probablemente, si llevamos documentos serios, sí pueden tomarlos en cuenta. El hecho es que los primeros meses y años del gobierno de Andrés van a ser de lucha, de tensiones, de jaloneos. Él es una persona, déjenme presumo, yo trabajé con él 3 años en el Comité Ejecutivo Nacional. Estoy seguro de que él está pensando se hace preguntas. ¿Qué haría en este caso don Benito Juárez? ¿Qué haría en este caso Lázaro Cárdenas? Eso eran las preguntas de inicio de cada reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Yo creo que ahora, por ejemplo, el caso de la reforma fiscal, los nuevos impuestos, él, para mí, llegó a la conclusión de que para ganar no podía plantear el tema de incrementar los impuestos. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, ¿para qué más dinero a un grupo de corruptos? Andrés Manuel va a tener que dar primero golpes en el tema de la austeridad y de la corrupción para que la gente diga, parece que sí va a usar bien el dinero. De manera tal que cuando menos haya condiciones de discutir una nueva reforma fiscal progresiva. Pero también ha dicho, vamos a llevar adelante el cumplimiento de la ley. Así que el cumplimiento de las leyes fiscales que hasta ahora han sido evadidas por los grandes megamillonarios mexicanos, de ahí Andrés Manuel nos va a sentar y a discutir, sin duda, porque
las leyes actuales dan elementos, sí, para evadir, pero también para que el gobierno apriete. Y entonces ahí habrá, por fuerza, una nueva circunstancia va a existir, y creo que va a lograr Andrés que ellos aporten algo más. Pero esto son elucubraciones. Por lo pronto, lo que nos toca hacer, digo yo, a la gente que tenemos tiempo siquiera de estar imaginándonos un futuro distinto de Zacatecas, pues es tratar de incidir en esa lucha que viene, en ese forcejeo, en ese juego de vencidas. Y yo diría que pronto ya tendremos oportunidad de que los miembros de los partidos de izquierda que vayan a ir al Congreso, que hoy son candidatos, pues ya no sean candidatos, ya sean presuntos legisladores, y ya puedan sentarse con nosotros a discutir los temas. Ahora sí, por favor, los que gusten hacer algún comentario, sí, por favor, pásale para acá para que te puedan filmar, sí, por favor. Acá de este lado. Muchas gracias. En realidad es muy interesante todo lo que se ha expuesto el día de hoy. Hay cosas de las que ya no podemos dudar en este momento, ¿no? La primera de ellas, pues, es que la tendencia electoral nos está indicando que ya no hay cambio en las preferencias, y que el 1 de julio, sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente de la República. Otra de la que no podemos tener dudas también es que este mismo cambio va a generar muchas expectativas en la gente, en quienes están participando dentro de la campaña de Andrés Manuel, en quienes ya decidieron su voto desde el principio por Andrés Manuel, y quienes van a decidir el voto en el último momento también, y va a generar estas expectativas. Se decía el doctor García Zamora al principio, ¿no? Esto va a servir en un momento también para que el golpeteo del otro lado pues vaya a empezar en el transcurso del sexenio, ¿no? Porque sin duda alguna pues también estas expectativas van a generar frustraciones en quienes no se vean reflejados, sobre todo no en lo que escucharon, sino en lo que creyeron escuchar, en lo que creyeron que se les estaba diciendo, ¿no? Entonces ahí es donde se van a generar estas frustraciones. Pero también, sin duda alguna, pretender que un nuevo modelo de gobierno encaje dentro de los paradigmas y de los modelos que se crearon para el neoliberalismo, pues va a resultar absurdo también. Es decir, durante todos estos años del neoliberalismo ha estado cambiando la política a nivel nacional. Decía el doctor Flores Sandoval, han estado desapareciendo algunas instituciones, además que ya no tenemos, está todo este desmantelamiento del Estado, están todas estas ventas que se han estado haciendo, pero también se ha estado transformando la manera en que el poder federal, el poder ejecutivo federal y el poder legislativo federal se relaciona con los estados y se relaciona con los municipios. Hay una transformación también que ha habido en este tiempo del artículo 115 constitucional, y se ha creado una visión nueva del municipio y una relación diferente del municipio con la federación, directamente con el presidente, directamente con el legislativo. Entonces, a mí me parece que si se pretende crear un nuevo sistema de gobierno dejando los paradigmas actuales, pues definitivamente va a ser un sistema de gobierno completamente inoperante. Yo sí quisiera preguntar a los panelistas cuál sería su visión de esta nueva forma de relación que debiera haber entre el municipio y la federación, particularmente pues con el Congreso, por la cuestión presupuestal, por el acceso también a los recursos que se asignan directamente a los municipios, y que se han convertido pues en una soga que ata a los estados y que ata a los municipios, y que sirve también para el clientelismo electoral,
y que sin duda alguna pues vamos a tener que replantear una nueva relación entre los estados y la federación, y los estados y el gobierno federal, y una nueva relación entre los municipios y el gobierno federal en todos los niveles también, ¿no? Y esto, sinceramente, si existe pues en el planteamiento del nuevo gobierno de López Obrador, yo no lo he leído, ¿no? Probablemente yo no lo he encontrado, quizás sí está ahí, pero yo no lo he encontrado, pues, pero sí valdría la pena el que fuéramos replanteando esto. Hace unos días yo platicaba con uno de los candidatos a la presidencia municipal de Zacatecas y le decía eso, o sea, tú tienes que pensar de veras cómo te vas a relacionar ahora con el nuevo gobierno, porque se está planteando un gobierno diferente, con una visión distinta, con una forma diferente de hacer las cosas, y entonces no podemos estar pensando en el mismo tipo de relación. ¿Cómo imaginan ustedes esa nueva relación? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más? Bien, entonces, una última participación contestando la pregunta de Gerardo y reaccionando ante lo que escuchamos, ¿no? Pepe. Sí, Gerardo. Precisamente creo que es obligación de todos los niveles de gobierno, empezando por el de arriba, cumplir con la Constitución en materia de planeación democrática. Ese artículo, ese sistema se abandonó. A Raimundo y a mí nos tocó vivirlo, estrenarlo, por decir así, cuando éramos diputados por primera vez en el 84, pero se empezó a usar, se le dio vida a los comités de planeación municipal, a los comités de planeación estatal, incluso el gobierno del estado tenía un órgano que se llamaba COPLADES, que se encargaba de integrar toda la programación en forma vertical y buscando que hubiera una participación social. Esto obligaba sobre todo a los municipios, a las instancias estatales, en las áreas ejecutivas, sobre todo el campo, el aspecto educativo, de tal forma que era una satisfacción llegar a recoger propuestas sociales para llevarlas a un programa que se suponía o se buscaba, y creo que en algunas veces sí se logró, transformar esas propuestas en programas y en presupuestos. Entonces, esta lucha que el doctor García Zamora sostuvo para que este gobierno cumpliera con la participación, bueno, de la elaboración de los presupuestos, que realmente nomás Tello dio a tole con el dedo, está en la propia Constitución, Gerardo. Entonces es una de las propuestas, Andrés Manuel, pues que algo que no se haya borrado de la Constitución se cumpla, porque ya es un instrumento que existe. Entonces se puede dar vida de nuevo a los comités de planeación municipales, en donde participan los comités de participación social, pero electos verdaderamente democrática, donde los líderes sean los que sean los portavoces de su barrio, de su comunidad, y no como lo han viciado en los últimos tiempos, donde el PRI va y escoge al que quiere, es que para formar los comités de participación ciudadana. Entonces, lo que está haciendo es prácticamente nombrar sus seccionales, sus presidentes de los comités seccionales para las cuestiones electorales. O sea que lo han viciado todo, sobre todo esta generación de políticos que no tienen la menor idea de lo que es el servicio público. Entonces, esa sería en principio una respuesta, Gerardo, que sería posible llevar a efecto con la mayor formalidad de darle vida a la Constitución y a sus ordenamientos. Gracias, Pepe. Paco, adelante, por favor.
Bueno, yo creo que la relación, como lo preguntaba él, es una subordinación total de los presidentes municipales al gobernador y del gobernador al presidente de la República. Algo totalmente indebido y algo que deforma el posible desarrollo de las comunidades, de los municipios y de los estados. ¿Por qué? Porque no son los directamente afectados los que deciden dónde debe de haber una inversión, dónde debe de haber tal o cual obra, sino que son en todo caso, los gobernadores y el presidente de la República o el gobierno federal. Lamentablemente, los recursos de los que hablaba el maestro García Zamora, de que andan por ahí volando, pues esos manejan directamente el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en el mejor de los casos pues hay algo para los estados que en un momento dado hagan alguna solicitud, pero en este momento la subordinación es total, lamentablemente. Nosotros creemos que esto debe de cambiar y que deben de plantearse las necesidades desde la base, ¿verdad? Desde los directamente beneficiados o afectados. Gracias. Yo pienso, compañeras, compañeros, que esta movilización política va a generar es el desmantelamiento de lo central, de la columna vertebral del sistema político mexicano. No va a quedar piedra sobre piedra de muchos partidos y va a tener que hacerse un gran esfuerzo de debate nacional para construir un nuevo sistema político. Yo creo que deben existir partidos. ¿Cuáles? ¿De qué? ¿Con qué características? Pero sea lo que sea que salga, debe tener, creo yo, como fundamento la democracia, la participación del pueblo definiendo sus partidos políticos. Que sea realmente los partidos, pues una parte de la sociedad que se organiza para echar para adelante sus intereses, no intereses de personas concretas, individuales, grupos hegemónicos, sino los intereses legítimos de los distintos sectores sociales. Yo no sé cómo va a quedar todo eso, pero también preveo que vamos a tener que rediscutir el federalismo, ¿verdad? Porque así como está, lo cierto es que hay estados que no tienen ningún futuro, igual que los municipios, si no se reconceptualiza el federalismo y el municipalismo. Bueno, pero ya habrá tiempo de discutir todo esto. Por lo pronto, dándole la palabra al Güero, yo diría, dispongámonos a participar con más intensidad a partir del 2 de julio. Estos eventos son para ir teniendo material escrito, filmado, para hacer algún documento borrador que ya ayude al debate que se tiene que intensificar en julio. Me parece que la preocupación del compañero Gerardo es muy legítima, porque en 36 años en que se desmanteló la institucionalidad del desarrollo y se desmanteló todo lo que había en términos de planeación participativa y planeación democrática, de una manera trágica, los tecnócratas formados en Harvard, en Yale y en Columbia, lo que vinieron fue a sofisticar la corrupción y el manejo discrecional de los recursos. Mill estuvo ahí al frente de la estafa maestra. Ahora son estafas maestras hechas con modelos econométricos o utilizando efectivamente una maraña de técnicas que ocultan, pero finalmente, como Corral lo demostró, Mill, como los otros secretarios de Hacienda, discrecionalmente disponían de los recursos.
pero en los hechos significó también desmantelar el funcionamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y consolidar que los congresos estatales se convirtieran en una figura decorativa. Entonces, aquí la pregunta es, efectivamente, ¿cómo no quedarnos solamente con propuestas para el Ejecutivo? ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Qué va a pasar con el Senado? Yo no soy muy dado a platicar de lo que hago de mis trabajos, pero recientemente terminé un trabajo pequeño que se llama La economía de la muerte en México y la construcción de un proyecto alternativo de nación para 170 millones de mexicanos, considerando los 36 de origen mexicano en Estados Unidos. Y parto en el escenario que gana López Obrador y que puede y no puede tener mayoría. Pero digo, cuidado, veamos lo que le pasó a Syriza en Grecia y veamos lo que le pasó a Podemos cuando se convirtió en la segunda fuerza y que pudo formar un gobierno y que por la soberbia o por la sobrevaloración no solamente no formó gobierno, sino que se convirtió en la cuarta fuerza política. Entonces, curiosamente, siguiendo en España, hoy todos los movimientos catalanes le dicen al PSOE, que está al frente del gobierno español, la alternativa es el federalismo y la descentralización. El otro tema que creo que Sergio Aguayo lo ha comentado y Lorenzo Meyer, va a haber un cataclismo porque el PRD va a desaparecer prácticamente como partido. El PAN no va a permanecer como partido, pero tenemos ahí un dinosaurio que es el PRI con 80 años que tiene una capacidad de mimetizarse, tiene una resiliencia que a lo mejor tiene la capacidad de sobrevivir, y si no vemos ese hueco que está planteando el compañero Gerardo, a lo mejor tenemos en 6 años un ambiente de descomposición institucional como el que se está padeciendo actualmente en Brasil, guardando las circunstancias. Entonces yo creo que lo que tenemos es una oportunidad, y aquí la creatividad, efectivamente, la creatividad, la capacidad de tener propuestas, de generar alianzas con quienes realmente estén comprometidos con un proyecto realmente alternativo. Pero esto nos obliga a estar peleando y estar construyendo en las diferentes áreas, en las diferentes pistas, y no descuidar. Aprovechar al máximo el federalismo, la descentralización, y si es necesario construir nuevos institutos políticos, yo creo que la misma sociedad civil es quien lo va a decir. A mí me ha impactado lo que le hicieron a Syriza, me ha impactado la soberbia de los jóvenes de Podemos, y me ha impactado cómo el gran capital en Brasil tuvo la capacidad de decir: ya Dilma Rousseff no es necesario, nos aliamos con la extrema derecha, nos aliamos con las iglesias que controlan el 30% del Congreso en Brasil y recuperamos el control. Yo creo que son experiencias muy importantes que hay que tomar en cuenta. Bien, pues con esto terminamos. Gracias por su asistencia a todos y a los panelistas. Mi mayor agradecimiento. Gracias, Rey. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.